Saludos a todos y a todas. Este es el módulo de recomendaciones para la protección de menores en refugios de emergencia. Este módulo fue creado como parte de las consideraciones básicas para el bienestar y seguridad de niños en refugios de emergencia. Mi nombre es Elga Maldonado, directora regional y especialista en familia en Escape Centro de Fortalecimiento Familiar. El contenido de este módulo ha sido desarrollado en colaboración con la iniciativa Resilient Children, Resilient Communities, con el Instituto de Desarrollo de la Juventud, el National Center for Disaster Preparedness del Earth Institute del Columbia University y el Puerto Rico Children and Youth Task Force. Este documento es solo como orientación. El usuario final asume la responsabilidad de los resultados que pueden estar relacionados con la adaptación de este contenido, especialmente con el contenido relacionado a la pandemia del COVID-19, dada la rápida evolución de la información y evidencia. Las recomendaciones que estaremos dando a continuación se desarrollaron con el objetivo de asegurar la protección física y emocional de menores de edad en el contexto de refugios de emergencia en Puerto Rico. Estas son mejores prácticas en protección a la infancia en contextos de emergencia y en ningún caso son estas las únicas medidas que se pueden o deben tomar antes y durante una emergencia o desastre que requiera utilizar refugios de emergencia, ya sea refugios oficiales o no oficiales. De hecho, estas recomendaciones deben complementarse y ajustarse a las prácticas y recomendaciones de organizaciones involucradas en la planificación y operaciones de refugios de emergencia a nivel estatal y local. Estas recomendaciones o mejores prácticas se dividen en dos áreas. La primera es la prevención y preparación y la segunda sería la parte de respuesta. Discutamos primeramente la parte de prevención y preparación antes de emergencia. Esta fase comprende acciones para reducir la vulnerabilidad, riesgo e impacto de la niñez en casos de desastres naturales que requieran refugio en masa. Esto va a incluir proporcionar información adecuada y el empoderamiento de las comunidades para mitigar factores de riesgo y concertar acciones que resulten en seguridad y bienestar de los menores. Para esta parte de prevención tenemos varias recomendaciones que vamos a ir discutiendo en detalle. Para el área de prevención y preparación antes de emergencias, tenemos varias recomendaciones. La primera es preparar los recursos. Para preparar los recursos tenemos varios detalles a los que debemos estar atentos. La primera recomendación es establecer un comité local para la protección de la niñez en situaciones de desastres. En adición, se debe elaborar planes de preparación y respuesta que incluyan acciones interagenciales y la participación de aliados externos previamente identificados. Se recomienda además identificar recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para cumplir con acciones de protección a la niñez. Elaborar un mapa de las situaciones de vulnerabilidad social que los niños y niñas enfrentan en el municipio, enfocándose en las características de las áreas de mayor preocupación expuestas a riesgos, como mayor prevalencia de pobreza, violencia, entre otras situaciones, es considerado como otro detalle importante que debe ser incluido en la preparación de los recursos. La segunda recomendación sería establecer alianzas con anticipación. Para esto, se sugiere establecer acuerdos de colaboración con agencias públicas y privadas que incluyan organizaciones del tercer sector que puedan proporcionar apoyo para las necesidades que surjan en los refugios. Planificar campañas educativas en torno a la seguridad y bienestar de los niños en contexto de emergencia con agencias públicas y privadas es también otra de las consideraciones importantes que deben ser tomadas para establecer esas alianzas anticipadamente. La tercera recomendación en esta área de prevención y preparación es desarrollar registros. Para esto, se debe mantener un registro del personal de agencias y voluntarios que trabajarán en el refugio.
asegurar que estos cuenten con requisitos mínimos de antecedentes penales negativos y evidencia de no pertenecer al registro de ofensores sexuales y maltrato a menores. En el caso de antecedentes penales negativos y de registro de ofensores sexuales, usted puede acceder al link al registro en el área de recursos. En el caso de maltrato a menores, esto sería bajo la Ley 300, que es la Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos, Adultos Mayores y Profesionales de la Salud. Mantener también un directorio actualizado de las redes locales de apoyo y protección a niños y jóvenes que incluyan agencias, que incluyan servicios, también programas y proyectos es de suma importancia. Otras recomendaciones para desarrollar registros es preparar formularios de información sobre las familias y menores no acompañados que ingresarán al refugio para identificar vulnerabilidades y o servicios de apoyo adicionales. Los registros deben incluir una información básica que vamos a desglosar a continuación. Lo primero que debe aparecer en esos formularios es la composición familiar y realidades de convivencia. Esa composición familiar y realidades debe incluir órdenes de protección, custodia legal, entre otra información pertinente a la seguridad. Además de eso, incluir programas de los que participa, incluyendo el Sistema de Protección de Menores o casos activos en el Departamento de la Familia. Este formulario también debe incluir el grado escolar de cada niño, condiciones de diversidad funcional, condiciones de salud física y mental, alergias, equipos y medicamentos necesarios y restricciones médicas de cada uno de los integrantes de la familia. La información de pacientes con condiciones crónicas de salud que identifique la edad del paciente y si en su hogar viven menores de edad es información también importante que debe estar contenido dentro de ese formulario. Otra de las recomendaciones para la prevención y preparación ante emergencias es establecer protocolos y capacitar al personal y a los voluntarios. Para esto, se deben establecer anticipadamente protocolos para, primero, casos de maltrato, violencia familiar y o negligencia, u otros incidentes que atentan contra la seguridad y bienestar de los niños y jóvenes, incluyendo mecanismos para informar a las autoridades pertinentes y monitorear la respuesta. Ese protocolo debe incluir la línea de maltrato del Departamento de la Familia, la entrada al refugio de personas activas en el registro de ofensores sexuales o con órdenes de protección vigentes debe también estar establecida dentro de ese protocolo cómo entonces se manejaría situaciones como esta. Emergencias médicas y psicológicas que ocurran en el refugio, incluyendo el traslado de menores de edad a facilidades de salud externas al refugio en caso de ser requerido, debe estar también incluida por anticipado dentro de estos protocolos. La reunificación familiar para menores no acompañados que lleguen al refugio o menores que se separen de sus cuidadores dentro del refugio. Se debe establecer también dentro del protocolo la atención a las necesidades de menores y jóvenes con diversidades funcionales. Luego de tener establecido todo esto dentro de los protocolos, es muy importante adiestrar oportunamente a todo el personal y voluntarios del refugio en estos protocolos. Además, se recomienda adiestrar al personal, policías y voluntarios del refugio sobre los siguientes temas. La primera debe ser los factores de riesgo en contexto de desastre, prevención y tipologías de maltrato a menores, Ley 246, que es la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, Ley 54, que es la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Violencia de Género, Violencia Sexual y otros temas relacionados. Se recomienda además adiestramiento a este personal sobre mediación de conflictos y defensa de derechos de los menores de una manera sensible y asertiva.
Se debe también adiestrar al personal, policías y voluntarios sobre temas relacionados a la prevención de suicidio y manejo de emociones y trauma en los niños y jóvenes. Deben también recibir adiestramiento sobre la Ley 408 de Salud Mental, que indica los derechos de las personas que necesitan, solicitan y reciben servicios de salud mental y las responsabilidades de los proveedores. La segunda área a ser considerada es la parte de respuesta ante emergencias. La fase de respuesta abarca la asistencia a personas en refugios de emergencia afectadas por un desastre. Incluye la logística del equipo de personal, voluntarios y cualquier otro recurso humano que ofrezca asistencia en desastres. Para esto se sugiere coordinar al personal y voluntarios, haciendo varias cosas. La primera recomendación en esta área es movilizar y convocar personal y voluntarios previamente registrados. Se recomienda además asegurar la presencia continua de al menos un manejador de caso, trabajador social, psicólogo, consejero psicológico y consejero profesional. Asegurar la presencia continua de profesionales médicos preparados para enfermería y emergencias médicas pediátricas es otra de las recomendaciones que consideramos como importantes. Coordinar con personal de emergencias médicas el traslado de pacientes menores de edad con condiciones crónicas de salud para seguimiento médico y tratamiento necesario es también de suma importancia para la parte de respuesta ante emergencias. Recomendamos también registrar, monitorear y supervisar a voluntarios, trabajadores y visitantes que entran y salen del refugio. Organizar grupos de seguridad en el refugio que alternen por horas es otra de las recomendaciones para coordinar al personal y los voluntarios. Sugerimos hacer reuniones periódicas con la población del refugio en donde se mantenga apertura al diálogo, se compartan preocupaciones y se generen soluciones viables que no vengan solamente del personal y los voluntarios y las agencias apoyan, sino también que esas soluciones vengan también por parte de la población que está conviviendo en el refugio. Ofrecer actividades educativas y recreativas como charlas y talleres, dinámicas para padres, cuidadores, niños y jóvenes sobre temas que aporten a la seguridad y prevención de violencia y maltrato, con el propósito de crear un ambiente agradable, seguro y fomentar también la unidad de grupo. Se sugiere identificar y coordinar servicios especializados y dirigidos a las necesidades de menores y jóvenes con diversidad funcional. Como parte de la respuesta ante emergencias, se sugiere también mantener registros y alianzas. Para esto debemos compartir el directorio de contactos para situaciones de emergencias con los equipos de trabajo. En adición, podemos completar documentación y perfil de cada persona, familia o menores no acompañados de acuerdo a los formularios previamente definidos por la administración. Esto va a incluir condiciones de salud física y mental, alergias, equipos, medicamentos necesarios, diversidades funcionales y restricciones médicas de cada integrante. Se debe auscultar lo antes posible el estatus de los refugiados en el registro de ofensores sexuales. En el caso de encontrarse a alguien que esté en el refugio y que forme parte de este registro, se debe reubicar inmediatamente para proteger la seguridad de los menores. La administración del refugio debe mantener una copia impresa del registro de ofensores sexuales en caso de no haber electricidad o acceso a Internet. Se sugiere también coordinar alianzas con el Departamento de la Familia para dar seguimiento y servicios de apoyo a las familias identificadas con casos activos en dicha agencia. Otra recomendación es supervisar a los niños y niñas que formen parte del refugio. Para esto, se debe mantener a los menores bajo supervisión en todo momento. Es de suma importancia asignar profesionales que acompañen a menores que llegan solos y los presenten a profesionales que tendrán la responsabilidad de atenderles.
Identificar un área bien demarcada y señalizada para la reunificación familiar dentro del refugio y comunicar su ubicación a la población del refugio es también otra consideración importante que se puede adoptar en ese plan de respuesta. Restringir el movimiento de menores no acompañados. Para eso se recomienda utilizar un sistema de Big Brother, Big Sister para parear a menores no acompañados con cuidadores temporales. Los menores no acompañados deben permanecer en el refugio y, de ser requerido salir, deberá ser en compañía de personal autorizado. En adición, informar a niños y jóvenes de forma clara y objetiva acerca de las acciones y medidas que se están tomando para protegerles. Se recomienda además identificar funciones de voluntariado que pueden ser realizadas por jóvenes para mantenerlos activos y productivos. Otra de las recomendaciones, como parte del plan de respuesta, es tomar medidas en caso de sospecha de maltrato. Si se identificase una situación de abuso sexual a menores, se debe notificar de inmediato al Departamento de la Familia y la policía y trasladar al menor a sala de emergencia. La recolección de evidencia y la prevención de VIH, si hay alto riesgo, debe ser dentro de las primeras 72 horas del incidente de agresión sexual, por lo que actuar de manera rápida es muy importante. Se debe proveer a la víctima, a su familia y a profesionales la línea de ayuda 24/7 del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación del Departamento de Salud. El número para poder comunicarse con esta agencia es el 787-765-2285. Ver en recursos complementarios el protocolo de intervención con víctimas de agresión sexual del Departamento de Salud. Documentar incidentes en formularios previamente creados que incluya fecha, hora, nombre de personas involucradas, edades de los menores, situación observada, acciones realizadas y cualquier otra información importante es también una recomendación que hacemos para tomar medidas en caso de sospecha de abuso sexual o de maltrato infantil. Otras recomendaciones para tomar medidas en caso de sospecha de maltrato es que se debe coordinar con la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal para asegurar se ofrezca seguridad a la población de refugiados, con especial atención a casos activos de violencia doméstica y o órdenes de protección vigentes bajo la Ley 54. Se debe también coordinar con la Policía de Puerto Rico para la identificación de ofensores sexuales y determinar el ingreso de alguna persona activa en dicho registro. Si este fuese el caso, se debe asegurar que la persona no conviva en el mismo refugio con la víctima. En estos casos, se debe asegurar que las víctimas tendrán prioridad de espacio disponible en los refugios y que las personas identificadas como sus agresores no serán albergadas en el mismo espacio. Se sugiere también coordinar servicios de apoyo con agencias públicas y privadas. En resumen, vamos a repasar las recomendaciones ofrecidas. Primeramente, queremos repasar las recomendaciones relacionadas a la prevención y preparación antes de un desastre. La preparación y planificación es clave para asegurar que los niños estén seguros en los refugios de emergencia. Formar un comité local para la protección de la niñez ayudará a definir los roles y responsabilidades de agencias y otros aliados con anticipación. Va a ayudar también a identificar recursos necesarios para satisfacer las necesidades de los niños y niñas y también identificar vulnerabilidades específicas de la comunidad. Se recomienda también establecer con anticipación alianzas de colaboración con agencias públicas, privadas y organizaciones del tercer sector para asegurar comunicaciones coordinadas y efectivas respecto a la seguridad de los niños en una emergencia. Mantener registros del personal y voluntarios que trabajarán en el refugio y revisar que estos no tengan antecedentes penales, no estén activos en el registro de ofensores sexuales ni registro de maltrato a menores, ayudará también a apoyar a que la seguridad de los niños sea primero.
Mantener un directorio actualizado de redes locales de protección a la infancia es también considerado como algo de suma importancia. Sugerimos preparar formularios de registro para refugiados que incluyan composición familiar y realidades de convivencia, condiciones de salud física y mental, incluyendo diversidades funcionales y el grado escolar de los niños. Establecer anticipadamente protocolos para la protección de menores, así como adiestrar al personal y voluntarios es también considerado una sugerencia importante para mejorar las prácticas dentro de los refugios. Durante un desastre que requiera refugio en masa, recomendamos también coordinar y supervisar al personal y voluntarios para asegurar que participen aquellos previamente registrados, se asegure la presencia de profesionales especializados, incluyendo a profesionales médicos. Monitorear el ingreso de visitantes al refugio y organizar instancias de participación de los refugiados para plantear problemas y resolver conflictos de forma abierta son también recomendaciones ofrecidas dentro de este módulo. Ofrecer actividades educativas y recreativas que aporten a la seguridad y prevención del maltrato. Completar el registro y documentación de cada persona que ingresa y auscultar el estado de los refugiados en el registro de ofensores sexuales, así como mantener una copia impresa del registro, es de suma importancia. Mantener a menores bajo supervisión, crear un área de reunificación familiar dentro del refugio y en caso de sospecha de maltrato o abuso sexual, tomar medidas necesarias como comunicar el incidente al Departamento de la Familia y la policía. Recomendamos también coordinar con la policía para identificar el ingreso de ofensores sexuales al refugio y proteger a la población con casos activos de violencia doméstica y órdenes de protección. Aquí tienen el enlace de algunos recursos complementarios a los cuales puede acceder para buscar más información acerca de alguna de las recomendaciones ofrecidas.